Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver la primera parte de dos partes que tendrá este álbum, que es Alcohol Free, que es un title track que a mí personalmente en su momento no me gustó y nunca más lo escuché. Entonces esto va a ser como una primera escuchada, porque no me gustó mucho y fue como un bloqueo mental que tuve y desapareció. Así que vamos a escuchar todo Alcohol Free. Obviamente en este video lo voy a tener que dividir en dos porque tiene pocas canciones, pero no me queda otra que dividirlo porque JYP bloquea. Así que vamos a ver qué nos trae este álbum del verano, que obviamente esperemos que tenga canciones también de ese estilo, porque hay muchas canciones de Twice de ese estilo que están muy bien, pero bueno, quizás ahora me gusta Alcohol Free. Alcohol Free con Chile. Me gusta la coreo de Alcohol Free. Me parece que es una coreo muy sensual, se podría decir, porque tiene toda esta vibra latina cubana que me encanta. Entonces, vamos a escuchar el stage mix primero, después seguimos con algunas canciones más y después otras canciones más. Si tienen ganas, como saben, en Patreon vamos varias semanas adelantados, porque en Patreon subo el álbum completo cuando lo subo. Entonces, un álbum que acá dura 4 semanas, en Patreon al día ya está. Así que si tienen ganas en Patreon probablemente tengamos bastante. Si no, obviamente nos vemos acá la próxima semana y la próxima semana y la próxima semana. Así que vamos a ver qué nos trae Twice en este álbum. Bueno, vamos con el stage mix de Alcohol Free, ¿les parece? Me van a escuchar cantar bastante poco acá, porque no me la conozco tanto la canción. Qué hermosa que está Mina con ese vestido. El pelo de Chayanne. Chino. Nació para este estilo, Chino. Qué lindo le queda el pelo así a Chayanne. Ese outfit hermoso. De Chile. Nayeon de rojo. 1000 puntos. Muchísimo brillo. Sana. Leyendo la lista de tragos. Esto es hermoso. El you y el cambio de pelo. Ah, el cangrejo. Me encanta este ritmo. Es como que la tengo para consumo irónico. Esta parte de China. Mira qué lindo ese vestido rojo de Chewie. Sana. Esto de Chayanne está buenísimo. Era medio reggaetón, me encanta. Pelazo. Nayeon. Está rubia Nayeon. Uy, casi tiro todo. Estoy viendo videos de la última gira. El último concierto.
Manuel, tequila, margarita, mojito, with lime, sweet mimosa, piña colada. ¡Ah, mina! No, ¿qué haces, Chayon? Eso está mal. No sé, es como que no es la canción que más me gusta de Twice, pero cuando tenga que agregar ahora las canciones a la playlist, probablemente ponga Alcohol Free. Porque tiene una vibra interesante, tiene una vibra divertida, tiene una vibra que de verano que me gusta. Yo no la pondría ni en el top 5, ni en el top 6, 7. No sé cuántas canciones, title tracks tienen Twice. Tendría que pensarlo. Pero puede ser que sean 9. No lo sé. O sea, me gusta la vibra, entonces no sé qué más puedo decirles que me pueda gustar de la canción, salvo que estáis cantando y que no me molesta. Entonces, desde ese punto sí, nada, apruebo y me encanta. Pero creo que la coreo es linda, creo que tiene unos muy buenos momentos de Chiño, de Nayeon, de Chaeyoung también. Pero no sé, no es mi canción de Twice y no creo que lo sea jamás, pero en esta nueva escuchada quizás decide entrar a la playlist porque como tengo tantas canciones en la playlist tampoco es que va a salir alcohol free todo el tiempo, entonces la realidad es que si entró Signal puede entrar cualquier cosa. Bueno, vamos a escuchar en estos momentos First Time. 1, 2, First Time. So let me tell ya, I don't know about you, but I get butterflies. 모든 느낌 떨린 손길 first time. When I'm loving you, I'm always satisfied. 너와의 모든 순간 마치 first time. Tell me now, 속삭여줘. 부끄러운 말 말해봐 지금. Don't give me guessing. Estoy como sorprendido, puede ser, con esto de Chiño. Después, creo que es esta parte sana. No sé si quedó bien. Me parece que queda incluso fuera de tono. Y después, en la segunda versión que hacen de esta parte, que está ta, lo hace Chongyong, me parece, y le ponen como una voz más en, no sé, sería en la capa de atrás, que complementa mejor a la voz, que quizás también hubiese estado bueno que se lo hagan acá Sana, porque no sé si quedó bien. Esto no, hace lo mismo que hizo Sana recién, después del coro. Ese Butterflies. ¿Cómo estira el flies? Obviamente no canto. Nayeon, 1000 puntos también.
Chaeyoung. ¿Ven? Es lo mismo que hizo Sana, pero tiene una capa de atrás como que cuida, me parece. Y queda mejor. Pensé que se venía un rap. No. Hey. Acá está bien. Me gustó. Me gustó mucho la canción. Me gustó mucho la canción porque tiene cosas que voy a comentarles ahora. La primera es, creo que el tono sigue con este tono bastante veraniesco y alegre, que me gusta, con este amor que se podría decir como primera vez y que funciona lindo y que es algo también del verano. El amor creo que se representa mucho con la calidez del verano y el amor de verano es un amor también bastante interesante, como podrían haber escuchado quizás alguna vez en Summer Nights de Gris. Pero fue adrede que haya mencionado a Gris, porque toda esta parte de los gritos del final me gustó, porque no me lo esperaba, primero principal, pero segundo porque tiene también como esta vibra de escuela de adolescentes y de amor de adolescentes, y que me parece que fue a propósito también en esta canción, porque está también referido a esa first time y a esa primera vez. Así que me parece que como producción de sonido y creación de canción y estructura de canción tiene mucho sentido y mucha lógica. Así que la persona detrás de la canción muy inteligente, porque mezclar todo este ritmo de amor con ese final medio canción escuela tipo High School Musical, Gris, Glee, como con ese grito y esa alegría del verano, me parece que está bueno y complementa con el toque de la canción, así que funciona muy bien First Time. Me gusta en general lo que hizo Chiño en el coro, me parece que es espectacular, esa manera que tiene de ir tan agudo y llegar a ese butterfly hermoso. Nayo la complementa de una manera espectacular. El resto de las chicas también está muy bien, porque tienen que ir todas también a ese lugar bastante agudo. Creo que quizás la única parte que me pareció rara fue el comienzo de Sana, pero no me molesta, no es que voy a dejar de escuchar la canción por eso. Así que seguimos con Scandal, que no sé qué será, pero quizás están enojadas. Así que vamos a darle play. 깜깜한 밤 유난히도 밝았던 별 차오른 날 yeah. 텅 비었던 내 맘 너와 눈을 맞추며 가득 채운 밤 yeah. I need somebody and I'm ready You got me 그 눈빛이 oh, I know the close your eyes Oh I'm feeling so high 오늘 밤 조금 Just the way I like Baby, we're a scandal Way too hot to handle You can't keep your eyes off My love is like a candle Baby, we
Way too hot to handle, me encanta. Parece la intro de, no sé, Scooby-Doo. Es como que siento que hay un dibujito yankee que podría arrancar con esta canción. Pam, 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 param, pam, 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 pam. Pam, 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 param, pam, pam. Voy a mostrarles a qué me hace acordar esto y me parece que es brillante. Quizás es un error mío, pero estoy casi seguro que suena parecido, ¿verdad? El ritmo de la canción, no las voces de la chica. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César. Que no baile César. Pobre César. Pero escuchen esto. Baila sin César. Me gusta mucho el bajo, ¿eh? Baila sin cesar. Baila sin cesar. Me gusta igual, me gusta mucho este coro. Me gustó cómo agregaron la línea en susurro. Me gustó la canción. Me gustó la canción, sigo sintiendo que siguen con ese ritmo súper, súper, súper... no te diría veraniego, pero sí alegre y activo, que me parece que tiene que tener también esa vibra, lo que es el verano. Quizás podemos cerrar con una canción como medio nostálgica cuando termine el álbum, como para darle un final a Campamento de Verano. Pero me parece que el estilo de canciones que eligieron hasta ahora van muy bien con Alcohol Free y el tono de la temporada. Me gustó mucho el ritmo de la canción, me gustó mucho el bajo y me gustó mucho cómo las voces funcionaron. Hay momentos de Chiño que son un descontrol y de Nayeon también, que por ahí medio que suena como un disco repetido, pero no puedo evitar mencionar las voces de esas dos mujeres increíbles. No tenemos raps todavía, estamos... dos canciones nomás. Alcohol Free tiene rap, pero es un rap bastante de JYP. No sé cómo se sienten las chicas con los raps, así que quizás no les gusta tanto escribir raps a ellas, lo cual tiene sentido, pero no lo sé. Lo descubriremos, ¿saben cuándo? La próxima semana, porque hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, nos quedan 3 canciones más del álbum que vamos a escucharlas la próxima semana, así que si ustedes tienen ganas y están desesperadísimos pueden ir a escucharla a Patreon, probablemente incluso en Patreon ya tengan el último álbum de Twice, ya me haya puesto al día con todo lo que es Twice en coreano, así que si tienen ganas pueden ir hacia allá,
Pero si no lo quieren hacer, no hay problema. Nos vemos acá la próxima semana con la segunda parte de Alcohol Free. Así que si les gustó el video, por favor, pueden compartir, pueden darle like, pueden suscribirse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo Alcohol Free. Chao, chao.